Sociología de la Libertad. Manifiesto por una civilización democrática. Tomo 3. Escrito por Abdullah Öcalan. Capítulo 8. Modernidad democrática frente a la modernidad capitalista. La dimensión de la sociedad ecoindustrial. La base de la dimensión económica e industrial de la modernidad democrática es ecologista. Para empezar, es importante definir con precisión la economía. A este respecto, hay que dar prioridad a entender la manera en que la economía política es un extraordinario instrumento de distracción y atrofia. El concepto de economía capitalista en particular no es más que propaganda y falacias. En volúmenes anteriores demostré que el capitalismo no es una forma de economía, sino el archienemigo de la economía. El capitalismo es una red organizada que hace el planeta inhabitable para todo el mundo, salvo para un puñado de Nimrods y faraones en aras del beneficio monopolístico. Se basa esencialmente no solo en el saqueo de la plusvalía, sino de todo el valor social y ostenta una hegemonía sistemática sobre la ideología y la cultura material. La diferencia entre estas redes y los 40 ladrones o los piratas es que esa red crea una legitimidad ideológica polifacética, se camufla en la ley y tiene sus pilares en el poder, en un intento de esconder su verdadera cara y su esencia real. Una variedad de supuestas disciplinas científicas, en particular la economía política, presenta al capitalismo como si fuera la verdad. Sin una extraordinaria coraza fabricada de ideología y violencia, sería incapaz de mantener su existencia ni un solo día. Es a través de esta estructura que suprime y explota la actividad económica, la actividad principal de la sociedad moral y política, cuyo significado radica en la existencia básica de la sociedad, incluido el medio ambiente, e impide el desarrollo ulterior de la economía, convirtiéndola en fuente de felicidad para una pequeña minoría. Fernand Braudel define la economía de la siguiente manera. Las necesidades humanas básicas forman la planta baja. Las actividades de bienes en torno a los mercados que no implican monopolios y la explotación de los precios forman el primer piso, que es la esfera económica real. Y por encima de estos dos pisos, el piso superior, que consiste en redes de monopolios y manipulación de precios como la esfera real del capitalismo, que él considera el antimercado. Y Manuel Wallerstein considera esta afirmación muy significativa. Esto es realmente instructivo. Teniendo en cuenta esta definición, está claro que la insistencia del liberalismo en que el capitalismo es sinónimo de economía de mercado es un sinsentido. La única relación que el capitalismo tiene con el mercado es el hecho de alcanzar y asegurar el beneficio monopolístico manipulando los precios, incluso desencadenando guerras y crisis cuando es necesario. Además, el capitalismo es un sistema salvaje de juegos que no se abstiene de impedir que toda la economía sea una actividad que existe para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, desplazándola hacia los ámbitos más rentables, ley de rentabilidad máxima. Nos referimos a ello como juego en el sentido de que es un acto extremadamente hostil a la vida y una forma de ataque que separa a la sociedad humana de los fundamentos de su existencia. A lo largo de la historia, los monopolios de la civilización y en particular los monopolios capitalistas, los aparatos de agricultura, comercio, finanzas, poder y de Estado-nación, han sido factores fundamentales tras todas las distorsiones económicas, crisis y problemas, incluidos el hambre, la pobreza y los desastres medioambientales. Todos los males se construyen sobre estos factores fundamentales. Las divisiones de clases sociales y políticas, el poder, la urbanización extrema y todos los desastres derivados de ella, distorsiones ideológicas que contienen todo tipo de dogmas religiosos, metafísicos y científicos y la fealdad particular que resulta de la distorsión de las artes y el empobrecimiento y decadencia morales. Los últimos 400 años de modernidad capitalista ofrecen numerosos ejemplos. La economía encuentra su significado real en la modernidad democrática. Denota una estructura significativa y sistemática que produce tanto valor de uso como necesidades básicas de la planta baja. Su característica más importante es la satisfacción de las necesidades básicas y valor de cambio, relación para el intercambio de bienes, como una verdadera economía de mercado. En la modernidad democrática, la economía deja de ser un área de especulación con ánimo de lucro. En lugar de ello, la preocupación principal es cómo y con qué métodos las necesidades básicas se pueden satisfacer de manera efectiva sin introducir división de clases o dañar el medio ambiente.
La economía recobra su verdadero significado como ámbito de acción social. Adquiere sentido como forma fundamental de actividad que es a la vez base y consecuencia de la sociedad moral y política. La noción de economía de la modernidad, incluida la economía política de Marx, no se pudo liberar de la perspectiva de clase, la perspectiva hegemónica de la burguesía. Para asociar el valor con la persona trabajadora y el patrón, tenía que ignorar y difuminar la base de la sociedad histórica. El valor es un producto de la sociedad histórica. El patrón y el trabajador concesionado no son en absoluto quienes crean el producto, sino quienes lo usurpan. La evidencia es flagrante. Sin el trabajo gratuito de las mujeres, ni un solo patrón ni concesionado tendría alimento para comer y ni siquiera podría gestionar su vida cotidiana. De hecho, este solo ejemplo muestra claramente la cara antieconómica del capitalismo. Hemos mostrado en detalle que sin sociedad histórica no habrían podido surgir ni la civilización ni la modernidad. La integridad industrial y ecológica del valor de uso y cambio es fundamental para la dimensión económica de la modernidad democrática. La industria tiene dos factores determinantes, el factor ecológico y la satisfacción de las necesidades básicas, y no debe actuar fuera de estos parámetros. Esto permitirá la aparición de la ecoindustria. Una industria que no es ecológica tampoco es económica. Una industria que ha perdido su conexión con la ecología no es más que un monstruo mecanizado que consume y destruye su entorno constantemente. Además, una industria que ha perdido su conexión con la economía de las necesidades básicas no tiene más valor que el de obtener beneficios. En consecuencia, la ecoindustria debe ser un principio fundamental al que se adhieran todas las actividades económicas. Solo entonces la actividad económica encontrará su verdadero sentido, permitiendo eliminar el desempleo, la sobreproducción y la infraproducción, la diferencia entre los países y regiones más y menos desarrollados, el contraste ciudad-ruralidad, la brecha entre las clases y la base social de las depresiones económicas y las guerras. El desempleo es íntegramente una consecuencia de las estructuras económicas distorsionadas y con ánimo de lucro. No hay lugar para tal distorsión en la dimensión económica de la modernidad democrática. El desempleo es la situación social más inhumana. La sobreproducción o la infraproducción también son consecuencia de esta estructura económica distorsionada y con ánimo de lucro. Mientras la industria está desarrollada, pero las necesidades básicas estén insatisfechas, no tienen sentido ni la sobreproducción ni la infraproducción. Debo subrayar que, a menos que sea el resultado de condiciones naturales, la sobreproducción o la infraproducción a manos de los seres humanos es tan inhumana como el desempleo. La cuestión de países y regiones más o menos desarrollados es una expresión más de la misma situación inhumana creada por esta economía impulsada por el beneficio, que siembra las semillas del conflicto entre países y regiones y conduce a interminables crisis y guerras locales, nacionales e internacionales. Evidentemente, una economía al servicio de la humanidad nunca conduciría a una situación semejante. La relación ciudad-ruralidad, que a lo largo de la historia de la sociedad histórica se ha basado en la convivencia y la división del trabajo, ha desarrollado contradicciones cada vez más profundas. La balanza se ha inclinado en detrimento de la sociedad agraria rural. Esto está vinculado una vez más a la orientación de la economía hacia la búsqueda de beneficios. En lugar de una relación en la que la ciudad y el pueblo, y la agricultura, la artesanía y la industria se nutrieran mutuamente, surgió una relación en la que tendían a eliminarse. Esta es otra grave consecuencia de la ley de la rentabilidad máxima. A medida que se ha ido empujando la sociedad agraria rural al borde de la destrucción, la ciudad y la industria han abierto un periodo de crecimiento canceroso. No solo la economía, sino la propia sociedad histórica se enfrenta a la destrucción. Estas distorsiones de la economía que surgen de la ley de la rentabilidad máxima han creado divisiones de clase y conflictos políticos, dando lugar a todo tipo de guerras locales, nacionales e internacionales. Las narrativas de civilización presentan todas estas negatividades como el destino de la humanidad. Sin embargo, está claro que surgen de la colonización y el saqueo de la economía por el individualismo capitalista y el monopolismo antieconómico. La modernidad democrática no solo trata de rescatar la economía de estas tendencias contrapuestas. Implementar un estilo de vida en este marco proporcionaría un sistema sin desempleo ni pobreza que no permitiría la sobreproducción ni la infraproducción, reduciría la brecha entre los países y regiones más y menos desarrollados y transformaría la contradicción entre la ciudad y la ruralidad en una relación mutuamente enriquecedora. Dentro de su propio sistema, las diferencias sociales y económicas no se amplían hasta convertirse en dimensiones de explotación de clase.
los desarrollos de clase no se profundizan y las fuentes de crisis y guerras, incluyendo la explotación económica y los conflictos sociales, no podrían florecer. El sistema de la modernidad democrática no solo impedirá que el industrialismo y la urbanización engulleran la ruralidad y la agricultura, sino que daría lugar a una ciudad y a una industria viables. El mecanismo para llevarlo a cabo se puede encontrar en la totalidad de las dimensiones fundamentales de la modernidad democrática. En sus actividades económicas, todas las comunidades tratarían los elementos ecológicos e industriales de forma holística y en conexión con las dimensiones morales y políticas, todas ellas inseparablemente vinculadas. Nada quedaría en las arpas desgarradoras del individualismo y el monopolismo. La ecoeconomía y la ecoindustria se tendrían en cuenta en toda la actividad social. Los proyectos diseñados en base a reparar el medio ambiente y revitalizar la agricultura, así como para transformar la ruralidad en área habitable con un entorno extremadamente sano, tendrían el potencial de eliminar todo el desempleo y la pobreza. El desempleo es contrario a la naturaleza humana. Si las personas con inteligencia más desarrollada se quedan sin trabajo, solo puede ser debido a la propia violencia humana, y eso es lo que es. ¿Cómo podría la naturaleza, donde ni siquiera una hormiga carece de trabajo, dejar sin empleo y en la indigencia a su existencia más desarrollada? ¿Por qué iba a ser la pobreza el destino de nadie en la era de la tecnología, el gran producto de la actividad humana y de la industria basada en ella? Está visto que lo que se necesita es una transformación estructural sistémica. Tanto la realidad histórica como la actual modernidad democrática tienen la característica de no alienar a las personas de su propia práctica o trabajo. La revolución industrial, como una de las etapas más significativas de esta práctica, supuso una victoria para la sociedad y su economía. El problema está en el hecho de que la modernidad capitalista puso desde el principio esta victoria sin precedentes al servicio de su propia ley de rentabilidad máxima. Para hacerlo construyó un nivel de individualismo y monopolismo sin precedentes, comercial, industrial, financiero, de poder y de Estado-nación, que ha llevado a la sociedad histórica al borde de la destrucción. De algún modo, la modernidad democrática es el nombre de una revolución sistémica y estructural en esta distorsionada comprensión y aplicación de la modernidad. La ecoindustria es una de las dimensiones fundamentales de esta revolución. Este argumento demuestra por sí solo la vitalidad de la modernidad democrática. Aunque la familia y las empresas profesionales se presentan como las unidades económicas clásicas de la modernidad oficial, en realidad son unidades orientadas al beneficio sin más preocupaciones que perseguirlo. Han extendido sus brazos de pulpo por todos los sectores de la economía mundial y lo único que les interesa es maximizar los beneficios. El hecho de que el desempleo haya alcanzado dimensiones tan grandes, la pobreza se haya profundizado y la brecha de ingresos haya crecido increíblemente, con cientos de millones de personas que mueren de hambre y un enorme potencial de producción inactivo como resultado de la sobreproducción o la infraproducción, la crisis, el colapso de la agricultura y la destrucción de la sociedad rural, todo ello debido al establecimiento de corporaciones que actúan según la ley de la rentabilidad máxima y las actividades de las unidades económicas o más bien no económicas. La principal unidad económica de la modernidad democrática se opondrá, por supuesto, tanto a la mentalidad de estas unidades empresariales con ánimo de lucro como a su estructura. Históricamente, la economía siempre ha sido una cuestión delicada y la principal preocupación de la sociedad moral y política. Cosas como la hambruna, el hambre y la muerte amenazaban a la sociedad en su conjunto. Al igual que ocurre con la acumulación, el lucro nunca ha sido aceptado como legítimo por estas sociedades, sino que siempre se ha visto como una fuente de maldad y robo. Cuando ha surgido la oportunidad, el Estado ha confiscado las acumulaciones. No se puede construir la economía si este es el objetivo en sí mismo. Como ya se ha dicho, llamar economía a una actividad antieconómica por excelencia es una contradicción en sí misma. La única forma de salir de esta contradicción es construir una economía de ecocomunidades que funcione. Miles de ecocomunidades podrían, dependiendo de las circunstancias, organizarse en una unidad económica. Las tierras agrícolas, que ya no están unificadas al haberse fragmentado en parcelas familiares, deben reorganizarse según el principio de la ecoindustria. Este es un problema que hace tiempo reclama una solución. Formar ecocomunidades en la agricultura es uno de los principios económicos más fundamentales de la modernidad democrática. En este contexto, la producción agrícola en forma de granjas, vestigio de la servidumbre y la esclavitud, también ha llegado a su fin.
Las ecocomunidades formadas por la creación de unidades agrícolas a escala ecológica son también la base de la modernidad de las aldeas. La ruralidad, al menos la moderna, podría recuperar su existencia como ecocomunidad en forma de unidades económicas a una escala sana en términos ecologistas. También podrían formarse ecocomunidades similares en las ciudades. En la planificación urbana, una economía de orientación ecológica formará parte del conjunto. Al igual que no puede haber una burocracia que devore la ciudad, tampoco puede haber una economía que devore la ciudad. La economía se organizará de acuerdo con la naturaleza de cada ciudad en forma de unidades sin ánimo de lucro, de tamaño óptimo, destinadas a eliminar el desempleo y la pobreza en la ciudad. La población de la ciudad se distribuirá por las unidades en función de su estructura y capacidades. Podría parecer que estamos hablando de una economía socialista planificada, pero el modelo del que hablamos es diferente y no tiene nada que ver con la planificación centralizada, la economía dirigida o las salvajes empresas con ánimo de lucro que se denominan económicas pero en realidad no lo son. Este modelo es una estructura por la que la sociedad moral y política local toma sus decisiones y determina sus acciones. Por supuesto, hay una necesidad de coordinarse de manera que se abarquen las condiciones nacionales, regionales e incluso internacionales. Esta necesidad no quita a la comunidad local la discreción de tomar decisiones y emprender acciones. Debo subrayar de nuevo que la economía no es una cuestión de infraestructura técnica, sino una actividad de importancia estructural fundamental para la existencia de las sociedades que se realiza mediante la expresión de opiniones, la celebración de debates, la toma de decisiones y la organización de la acción y el trabajo de forma que incluya a toda la sociedad. Apartar a la gente de la economía es el principio de la alienación. Es esencial evitar esto. Todas las comunidades deben hacerse cargo de la economía. Del mismo modo que si mientras unas personas comen, otras miran, se desata el desastre, si unas personas trabajan, otras están de ocio, se desatará el desastre. La economía que necesariamente debe estar orientada a la comunidad y organizada según principios ecologistas y de eficiencia es la condición básica de la existencia de la sociedad. Nadie más que la sociedad y las comunidades tendrán derecho a esta existencia o a abolirla. Todas las unidades, ya sean comerciales, industriales, agrícolas o financieras, siempre que estas últimas desempeñen un papel exclusivamente intermediario, deben cumplir estos principios básicos. Ya sea una fábrica gigantesca o de una unidad agraria rural, los principios siguen siendo los mismos. La propiedad pierde su importancia en las unidades económicas de la modernidad democrática y pasa a un segundo plano. La propiedad pertenecerá, naturalmente, a las comunidades que la utilicen de acuerdo con los principios establecidos. Ni la propiedad familiar ni la estatal responden adecuadamente a la economía moderna. La propiedad que pertenece exclusivamente a la familia o al Estado es un vestigio de la era jerárquica que no puede seguir existiendo en la modernidad capitalista. Incluso las empresas se están convirtiendo gradualmente en propiedad conjunta de las personas empleadas como consecuencia de las limitaciones económicas. Pero aún así no debemos separar tan tajantemente las distintas normas de propiedad. Al igual que coexisten dos sistemas de civilización, los sistemas de propiedad también seguirán coexistiendo durante algún tiempo. Al igual que la propiedad familiar sigue existiendo junto a la propiedad común, el Estado seguirá existiendo y tendrá una parte. Lo importante es estar abierto a normas de propiedad flexibles que pueden aportar soluciones a problemas medioambientales de desempleo y de productividad. Cualquier forma de posesión que sirva a la existencia, la libertad, el bien, la belleza del individuo es valiosa, aunque sea una propiedad. Dado que estos valores no podrían crearse sin comunidad, lo mejor es resolver estos problemas dentro de unos límites óptimos. La modernidad democrática es propicia para restaurar la propiedad comunitaria, que a lo largo de la historia nunca ha perdido su existencia comunal, como base de la sociedad moral y política en las condiciones modernas, permitiéndole así desempeñar exitosamente su papel histórico. La dimensión de la sociedad confederalista democrática. La tercera dimensión de la naturaleza social se refiere al nivel de gobernanza que podemos denominar sistema confederalista democrático. A pesar de todos los inconvenientes que supone clasificarlo, presentarla como lo hemos hecho en 3 dimensiones puede ser útil. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las dimensiones están entrelazadas. Se podrían sustituir arbitrariamente 1 o 2 dimensiones, pero entonces el resultado no sería modernidad democrática, sino otra cosa. Las 3 dimensiones de la modernidad capitalista están también entrelazadas, son interdependientes.
El sistema confederalista democrático es la contraparte de la modernidad democrática al Estado-nación, la principal forma de Estado de la modernidad oficial. Podemos definirlo como una forma de gobernanza política no estatal. Esta característica es la que hace que el sistema sea tan específico. No debemos confundir la orientación democrática con la de los órganos administrativos del Estado. Los Estados administran, las democracias guían. Los Estados se fundamentan en el poder, las democracias en la aprobación colectiva. En los Estados, los nombramientos son esenciales, en las democracias lo son las elecciones. En los Estados, la obligación es esencial, las democracias funcionan con voluntarismo. Podría seguir enumerando diferencias. Al contrario de lo que se pueda pensar, el confederalismo democrático no es un sistema de gobierno específico de nuestro tiempo, sino que es un sistema que ha estado presente a lo largo de la historia. La historia en este sentido no es centralizada y estatista, sino que es confederal. La forma estatal es ampliamente conocida porque se le dio un fuerte carácter oficial, pero la vida social se acerca más al confederalismo. El Estado siempre aspira al centralismo, porque es dependiente de los intereses de los monopolios de poder en los que se fundamenta. De lo contrario, no podría salvaguardar estos intereses, solo puede garantizarlo a través del centralismo estricto. Pero en el confederalismo ocurre lo contrario. Dado que no se fundamenta en el monopolio, sino en la sociedad, el confederalismo democrático debe evitar la centralización en la medida de lo posible. Puesto que las sociedades no son homogéneas, sino que se conforman de distintas comunidades, instituciones y diversidades, estas tienen el deber de salvaguardar y garantizar la totalidad armoniosa de todas ellas. Por tanto, un régimen extremadamente centralista suele desencadenar explosiones en las multitudes. La historia está repleta de ejemplos de ello. El confederalismo democrático ocurre más a menudo porque es más adecuado para que cada comunidad, institución y diversidad se exprese. Aunque debido a la estructura hegemónica y a la ideología de la civilización oficial, no es un sistema ampliamente reconocido. Aunque no se definan oficialmente como tales, las sociedades han sido confederales a lo largo de la historia. Todas las formas de liderazgo de los asiret, tribus y pueblos, con sus relaciones laxas, permiten el confederalismo. Cualquier otra cosa daña su autonomía interna y provoca su desintegración efectiva. Incluso los imperios se apoyan en numerosos liderazgos internos diferentes. Cualquier tipo de liderazgo de asiret, tribu y pueblo, todas las autoridades religiosas y reinos, incluso repúblicas y democracias, pueden unirse dentro de un único imperio. En este sentido, es importante entender que incluso los imperios, que generalmente se consideran muy centralizados, son una especie de confederalismo. No es la sociedad, sino el monopolio lo que necesita el modelo administrativo del gobierno centralizado. En la modernidad capitalista, el Estado está centralizado al máximo. Las monarquías modernas y después los estados-nación se materializaron haciendo retroceder los centros de poder político y militar de la sociedad en favor del monopolio más fuerte llamado autoridad. Por tanto, se debilitaba la sociedad al máximo en los ámbitos político y militar y se le privaba de su liderazgo. El consecuente desarrollo de los estados-nación representa el tipo de administración que más ha debilitado y desarmado militar y políticamente a la sociedad. Lo que se entiende por paz social y orden jurídico no es otra cosa que la consolidación de la soberanía de la clase burguesa. La intensificación de la explotación y sus nuevas formas hicieron necesaria la existencia del Estado-nación. El Estado-nación, que puede describirse como la organización del poder como un Estado centralizado al máximo, es la principal forma de administración de la modernidad. Las prácticas, que incluyen la llamada democracia burguesa, son la lámina necesaria para lograr la legitimidad del monopolio del poder en la sociedad. El Estado-nación está formado sobre una base de negación de la democracia e incluso de la república. Las democracias y las repúblicas son formas de gobierno con una naturaleza diferente a los Estado-nación. La elección por parte de la modernidad democrática del confederalismo democrático como modelo político fundamental no es arbitraria. La elección refleja su base histórica y su compleja naturaleza social, determinando así el marco político de la sociedad moral y política. Hasta que se entienda por completo que la naturaleza social no es ni homogénea ni monolítica, será difícil entender el confederalismo democrático. La historia de los últimos 400 años de modernidad oficial es la historia de una especie de genocidio, mayormente cultural pero a veces también físico, en nombre de la creación de una nación homogénea en contraposición a la sociedad multiétnica y multicultural con sus diversas entidades políticas y de autodefensa. El confederalismo democrático, por otro lado, es la historia de la insistencia en la autodefensa, la multietnicidad, el multiculturalismo y las diversas formas políticas que se opone a esta historia.
El posmodernismo es la continuación de la historia cargada de conflictos de la modernidad bajo nuevas formas. En la era financiera global, el Estado-nación, que ha sido considerado como el ser más divino de los últimos 200 años, se ha agrietado. Las realidades sociales que absorbió y suprimió a la fuerza resurgen como si quisieran vengarse. Es el producto de procesos interrelacionados. El concepto de lucro de la era financiera exige un cambio en el Estado-nación. Este cambio necesario es un factor esencial para que la crisis sea sistémica. Por otro lado, la reconstrucción del Estado-nación por parte del neoliberalismo no ha tenido mucho éxito. A este respecto, la experiencia de Oriente Medio resulta instructiva. El sistema democrático, que debe hacerse cada vez más visible, en tanto que contramodernidad, se enfrenta al reto de resolver las cuestiones de forma al tiempo que refuerza su existencia en las condiciones actuales. Por ello tratamos de mostrar que el confederalismo no es algo históricamente nuevo y que es la respuesta óptima a la naturaleza cada vez más compleja de la sociedad actual. Hemos dicho a menudo que la mejor manera de que la sociedad moral y política se exprese es a través de la política democrática. La política democrática es la manera de construir confederalismo democrático. Esa es la fuente de su contenido democrático. La otra modernidad trata de sostenerse a través de los aparatos de poder y el Estado, cada vez más centralizados e infiltrados en todos los poros de la sociedad. Sin embargo, al hacerlo, en realidad están destruyendo la esfera política. Por contra, la política democrática ofrece la oportunidad a todas las partes e identidades de expresarse y convertirse en fuerza política. Al hacerlo, también está constituyendo la sociedad política. Es la política retornando a la vida social. No se puede resolver la crisis del Estado sin la intervención de la política, dado que éste se deriva de la negación de la sociedad política. La política democrática es la única vía para superar la crisis cada vez más profunda del Estado. De otro modo, la búsqueda de estados más centralizados conducirá, sin duda, a nuevos y graves fracasos. Estos factores indican que, de nuevo, el confederalismo democrático figura en la agenda de manera firme. La razón principal de la desintegración del socialismo real fue que rápidamente se sustituyó el confederalismo, que había ocupado un lugar destacado en el programa al comienzo del experimento soviético ruso, por un Estado centralizado. La razón por la que los movimientos de liberación nacional no tuvieron éxito y se corrompieron rápidamente está estrechamente ligada con el hecho de que no desarrollaron la política democrática ni el confederalismo democrático. La falta de éxito de los movimientos revolucionarios en los últimos 200 años se debe también a que consideraban más revolucionario el Estado-nación y tenían al confederalismo democrático por una forma política atrasada. Los movimientos e individuos que buscaban el Estado-nación, arma de la modernidad capitalista, pensando que les proporcionaría un atajo a las grandes transformaciones sociales, comprendieron demasiado tarde que se habían disparado en el pie. El confederalismo democrático tiene el potencial de superar las desventajas derivadas del sistema de Estado-nación. Al mismo tiempo, es el medio más adecuado para politizar la sociedad. Es sencillo y fácil de aplicar. Cada comunidad, etnia, cultura, comunidad religiosa, movimiento intelectual, unidad económica, etc., puede estructurarse y expresarse de manera autónoma como unidad política. La noción de estructura federal o autonomía, de entidad propia, Kendillik, se debe evaluar dentro de este marco y alcance. Cada entidad propia, desde lo local hasta lo global, tiene la oportunidad de formar una confederación. El elemento más fundamental de lo local es el derecho al debate libre y a la toma de decisiones. Cada entidad propia o unidad federal es única, porque hace posible la aplicación de la democracia directa, también conocida como democracia participativa. Extraen su fuerza de viabilidad de la democracia directa, que es otra razón por la que desempeñará un papel fundamental. Así como el Estado-nación niega la democracia directa, el confederalismo democrático, por el contrario, es la forma que genera esta democracia y la hace funcional. Las unidades federales, como células madre de la democracia participativa directa, son también únicas e ideales por su flexibilidad para convertirse en unidades confederales según sus necesidades y condiciones. Cualquier tipo de asociación política es democrática si se basa en unidades que a su vez se basan en democracia participativa directa. Se puede llamar política democrática a una funcionalidad política que va desde la unidad local, donde se practica y se vive la democracia directa, hasta la estructura global. Cuando se producen todos estos procesos, podemos hablar de un sistema verdaderamente democrático. Si se observa con detenimiento la naturaleza social, se puede comprender fácilmente el carácter de jaula de hierro del Estado-nación y, en contraste, el carácter liberador del confederalismo democrático. Mientras que el Estado-nación oprime a la sociedad, impone uniformidad y la separa de la democracia.
El modelo confederalista democrático tiene un efecto liberador, pluralista y democratizador. Además, debemos asegurarnos de pensar de forma muy rica tanto en las unidades federales como en las identidades propias. Es importante entender que incluso una aldea o un distrito necesitarán unidades confederales y que cada pueblo y distrito puede ser fácilmente una unidad confederal. Por ejemplo, numerosas unidades de democracia directa, desde la unidad ecológica o unidad federal hasta las unidades de mujeres libres, autodefensa, juventud, educación, folclore, salud, apoyo mutuo e incluso de economía deben unirse a nivel de aldea. A esta nueva unidad de unidades podemos llamarla simplemente unidad confederal, la unidad de unidades federales o unión confederativa. Si llevamos el mismo sistema a los niveles local, regional, nacional y mundial, podemos ver fácilmente qué sistema tan completo es el confederalismo democrático. El sistema del confederalismo democrático nos permitirá comprender mejor la complementariedad de las tres dimensiones fundamentales de la modernidad democrática. Cada dimensión, con potencial para debatir, evaluar, ordenar, reestructurar y movilizar para la acción, garantiza mejor la realidad histórico-social y la totalidad de la naturaleza social. La autodefensa social se realiza mejor dentro del sistema confederal democrático. La autodefensa, como institución de la política democrática, está dentro del ámbito del sistema confederal. De hecho, la autodefensa puede definirse como la expresión concentrada de la política democrática. El Estado-nación es esencialmente un sistema militar. Todos los Estados-nación son el producto de numerosas guerras muy crueles y prolongadas que se han librado interna y externamente de muy diversas formas. Un Estado-nación que no es producto de la guerra es inconcebible. No solo durante su fase fundacional, sino más aún durante sus fases de institucionalización y desintegración, el Estado-nación envuelve a toda la sociedad, tanto desde dentro como desde fuera, con un blindaje militar. La sociedad se militariza por completo. Las instituciones del poder y el Estado, la administración civil, son esencialmente un velo sobre esta armadura militar. Los aparatos conocidos como democracias burguesas van aún más lejos en sus esfuerzos por aplicar una capa de esmalte democrático a esta estructura y mentalidad militaristas y son responsables de la propaganda de que prevalece un sistema social democrático liberal. Hay que resolver esta grave contradicción de la modernidad. Si esto no ocurre, será imposible hablar de una politización y una práctica adecuadas de la política democrática. Esto es lo que también se conoce como nación-soldado, y es la realidad de todos los estados-nación formados en los últimos 400 años. Esta realidad subyace a todos los problemas sociales, las crisis y la decadencia. Todas las diversas prácticas fascistas de poder, con o sin golpe de Estado o fascismo militar o civil, que se imponen frecuentemente como solución, forman parte de la naturaleza del Estado-nación, son la expresión formal de su forma más pura. El confederalismo democrático solo puede detener esta militarización que procede del Estado-nación con la autodefensa. Las sociedades a las que se priva de autodefensa corren el peligro de perder su identidad, sus cualidades políticas y su democratización. Por lo tanto, la dimensión de la autodefensa para las sociedades no es simplemente la defensa militar. Se entrelaza con la protección de las identidades, la garantía de la politización y la realización de la democratización. Solo si la sociedad es capaz de defenderse, podemos hablar de proteger su identidad, garantizar la politización y practicar una política democrática. Considerando esto, el confederalismo democrático debe concebirse simultáneamente como un sistema de autodefensa. Vivimos en la era de la hegemonía mundial, de los monopolios y la militarización de toda la sociedad en forma de Estado-nación. La modernidad democrática solo puede contrarrestar esta hegemonía con su propio sistema de redes confederales basadas en la autodefensa y en la política democrática que abarque a toda la sociedad siempre y en todas partes. Para cada red hegemónica, monopolios comerciales, financieros, industriales e ideológicos, así como monopolios de poder y Estado-nación, la modernidad democrática debe desarrollar las redes confederales equivalentes de política democrática de autodefensa. La última cuestión a abordar respecto a esta dimensión es cómo pueden continuar las relaciones y contradicciones entre el Estado-nación y la naturaleza social. Los movimientos realsocialistas y de liberación nacional, en concreto, han cometido los errores históricos más trágicos debido a los enfoques centrados en el poder que han prevalecido, en lugar del dominio burgués, el dominio proletario o incluso la dictadura proletaria, en lugar de dominio colonial o colaboracionista, enfoques centrados en el poder nacional. Esto a su vez ha proporcionado al capitalismo la inmerecida oportunidad de sostenerse. De algún modo, estos y otros movimientos y corrientes similares pueden ser percibidos como que desmontan una estructura de poder y su Estado solo para sustituirlos por otra, lo que convierte a estos movimientos en los principales culpables de sumergir a la sociedad
en la militarización y hacer que pierda su carácter político, además de hacerlos responsables de la derrota de la lucha democrática. Durante 200 años, quienes han seguido este planteamiento se han encargado de servir en bandeja de plata la victoria al estatismo nacional de la hegemonía capitalista. Junto con los movimientos anarquistas, algunos movimientos posmodernistas, feministas y ecologistas que surgieron posteriormente, así como otras organizaciones de la sociedad civil y corrientes de izquierda, han adoptado una postura más positiva sobre esta cuestión. Es inevitable que ambos sistemas de modernidad coexistan en las condiciones y principios descritos durante mucho tiempo, tanto con amplios periodos de paz como con épocas de conflictos sustanciales. Eso es un hecho. Sería incorrecto mantener esta larga fase de coexistencia con una paz sin principios y capitulaciones, o seguir pensando y actuando de forma beligerante y buscando el conflicto independientemente de las condiciones. Entre el sistema de Estado-Nación y el sistema confederalista democrático habrá una paz fundamentada pero condicional. Habrá también guerras de autodefensa en caso de que se violen estas condiciones y principios. Una filosofía política y un enfoque estratégico y táctico que tengan esto en cuenta son más propicios para la marcha hacia la libertad, la igualdad y la democracia de la sociedad histórica. Considero que he definido suficientemente y analizado el carácter dual de la modernidad como última fase de la historia de la civilización en esta larga sección de mi defensa. Al igual que el desarrollo dialéctico general de la historia, la propia modernidad, con su historia aún más corta, está plagada de desarrollos dialécticos. Cuando decimos dialéctico, nos referimos a que lleva consigo dos polos que representan dos mentalidades y estructuras distintas que se desarrollan en relación y contradicción entre sí. La historia de los últimos 400 años confirma que el capitalismo ha dejado su impronta en el modernismo, pero esto no significa que la modernidad sea completamente capitalista. Además, el capitalismo es un sistema para la acumulación de beneficios y capital, no una forma de sociedad. No es un sistema apropiado para caracterizar un fenómeno tan amplio como la modernidad. Aunque he usado con frecuencia el término modernidad capitalista, he tratado de enfatizar que debe entenderse que ha dejado su huella en la modernidad. Al mismo tiempo, he intentado presentar un análisis que muestre una descripción acertada de la otra cara de modernidad, pero no veo apropiado llamar la modernidad con huella democrática, siendo esta la modernidad democrática, aunque el nombre se puede cambiar si se encuentra otro más apropiado. Para evitar caer en errores históricos similares al distinguir entre sociedad capitalista y sociedades socialistas, he intentado evitar el enfoque superficial de hacer una distinción entre modernidad capitalista y modernidad socialista. He utilizado una metodología comparativa para las dos modernidades diferentes, y las he comparado históricamente porque la realidad misma también se bifurca. Al igual que en la historia de la civilización, hemos sido testigos de esta dicotomía en todas las circunstancias y conflictos en el periodo más breve de los tiempos modernos. He intentado, aun si se quedaba tan solo en el intento, desarrollar definiciones y análisis cortos en base a esas observaciones. No tengo duda de que este intento se considerará un borrador inicial de mis pensamientos. Sin duda, las críticas y propuestas reforzarán aún más estos análisis. No se puede negar que el capitalismo como sistema de lucro y acumulación de capital ha dejado su huella en el modernismo y que continúa haciéndolo en tanto que potencia hegemónica mundial regida por el capital financiero. Al mismo tiempo, no puede negarse que, como sistema, el sistema capitalista global, el sistema mundial, contiene fuerzas que están inmersas en un feroz conflicto con él en todas partes donde se ha establecido. Por motivos de simplicidad conceptual, las he llamado fuerzas de la modernidad democrática. No solo me refiero a los movimientos realsocialistas y de liberación nacional, sino también al reciente surgimiento del anarquismo en particular y aún más recientemente de sistemas ecologistas, feministas y religiosos radicales. El sistema lleva mucho tiempo lleno de agujeros y las fuerzas internas y externas al sistema, más externas debo decir porque la naturaleza de la sociedad es tal que las fuerzas externas se reconocen más fácilmente, han expresado siempre y en todas partes un deseo de existencia, libertad e igualdad y han actuado en consecuencia. Nunca han dejado de buscar su propio sistema. Como ha ocurrido a lo largo de la historia de la civilización, en los tiempos modernos el esfuerzo de los sistemas por destruirse mutuamente y establecer monopolios ha fracasado, pero el precio pagado ha sido muy alto. Sin duda, la ceguera de ambas partes ha agravado sustancialmente las consecuencias de estas guerras sistémicas. Los sistemas siempre intentarán superarse unos a otros para sobrevivir. Desde el nivel mundial hasta el local, algunos de ellos intentarán imponer su hegemonía, pero la resistencia no cesará y saldrá reforzada con las lecciones aprendidas de la experiencia. Mientras queden problemas sin resolver, siempre experimentaremos guerra y paz, pero a medida que los análisis y soluciones tienen mayor éxito y reflejan cada vez mejor lo que es verdadero, bueno y bello,
Podemos imaginar y lograr un mundo más bello y apasionante sin estar en un estado de guerra o de paz. Por supuesto, mucha más paz y mucha menos guerra también es un objetivo honorable, y los esfuerzos que se hacen para conseguirlo serán nobles siempre que se basen en principios y sean dignos. Hemos definido la propia hegemonía del capital financiero mundial como la fase de la crisis más profunda. Los acontecimientos lo confirman. Además, hemos argumentado con gran detalle que la crisis es sistémica y estructural. Las noticias sobre la crisis actual lo confirman. Los sistemas modernos se vuelven fértiles en tiempos de crisis. Algunos crean soluciones sólidas, pero también existen soluciones que no son para nada sólidas. En la utopía liberal del capitalismo nunca faltan paquetes de soluciones globales y eclécticas. Constantemente están formulando planes diarios, semanales, mensuales, de 10 o de 50 años. Es su trabajo y seguirán haciéndolo. Es posible que las oportunidades para las fuerzas de la modernidad democrática aumenten aún más en tiempos de crisis. La gran historia de resistencia que tienen a sus espaldas y las utopías de libertad e igualdad iluminan el camino a seguir. Además, se han aprendido grandes lecciones de las deficiencias y derrotas ya experimentadas. Si todo esto se entrelaza y se organiza como un ramillete de tareas intelectuales, morales y políticas y se pone en práctica, sin duda tendrá grandes posibilidades de éxito. Sin embargo, hay aspectos específicos que debemos considerar en relación con los tiempos de crisis sistémica y estructural. Por mucho que sigan el legado del pasado, no pueden ignorar que la ciencia y la filosofía moral y política a aplicar deben incluir innovaciones. De otro modo, la superficialidad experimentada en el pasado supondrá nuevos puntos ciegos. Y el hecho de que el liberalismo a menudo se neoliberalice aumenta el peligro. Mientras que todo el mundo esperaba que la revolución iba a ser la respuesta de la crisis económica mundial de 1929, el resultado fue muy diferente. Surgió una oleada fascista, no debe olvidarse, cuyos efectos siguen resonando hoy en día. La sociedad está cada vez más apartada de su naturaleza moral y política. La tecnología de la información ofrece a las fuerzas hegemónicas ideológicas globales oportunidades de gran alcance para presentar mundos virtuales completos que distorsionan el mundo real. Estos poderes no tienen problemas en empaquetar las estructuras deterioradas en un nuevo sistema y presentarlo como si renaciera. Esto no les plantea absolutamente ningún problema. Las masas actuales hace tiempo que se transformaron en las masas gregarias del fascismo. Digo esto para enfatizar que no debemos perder la esperanza y conformarnos con unir los aspectos analíticos y emocionales de la realidad. Debemos vivir moral y políticamente siempre y en todas partes. Si no lo conseguimos, podríamos fracasar fácilmente. Abordar estos temas en la sección de conclusiones.